Hola, yo soy Geraldine Valencia y en compañía de mi compañero Iván Olea discutiremos cómo las teorías de la comunicación nos ayudan a entender y transformar los fenómenos sociales. A lo largo del podcast abordaremos los orígenes de la teoría, cómo el control de las masas a través de los medios ha evolucionado y cómo la era digital y las nuevas formas de comunicación influyen en la sociedad actual. Y luego de esta introducción que nos ha dado la compañera Geraldine, continuaremos con un punto esencial en este podcast y es el desarrollo, donde se abordarán aspectos principales relacionados con las teorías de la comunicación y su impacto en la sociedad. En primera instancia, exploraremos los orígenes de las teorías de la comunicación, enfocándonos en cómo surgieron en contextos históricos marcados por la propaganda y el control de masas, como la teoría hipodérmica. Luego analizaremos la evolución del papel de los medios, mostrando cómo pasamos de ver a las audiencias como receptoras pasivas a reconocerlas como actores activos, especialmente a través de las teorías como los usos y gratificaciones, la escuela de Frankfurt y los estudios culturales. Finalmente, reflexionaremos sobre el impacto de la era digital, destacando cómo las nuevas tecnologías han transformado la comunicación, permitiendo que los individuos ya no solo consuman contenido, sino que también lo produzcan y lo difundan, convirtiéndose en prosumidores como la capacidad de influencia. Cada uno de estos puntos permitirá entender cómo la comunicación es clave no solo para interpretar la realidad social, sino también para transformarla. Hola, mi nombre es Iván Darío Lea Jaramillo y para complementar un poco acerca de lo que ha mencionado mi compañera Geraldine, básicamente comprender cómo las teorías de la comunicación explican los fenómenos sociales, es importante remontarnos a sus orígenes, ya que una de las primeras propuestas fue la teoría hipodérmica o de la aguja hipodérmica, que surgió entre los años 20 y 30, en medio de un contexto de guerras mundiales, propagandas políticas y fuerte control ideológico. Esta teoría planteaba que los medios de comunicación tenían un efecto directo, uniforme y casi automático sobre las masas. Es decir, como si los mensajes fueran inyectados en la mente de las personas sin que éstas pudieran cuestionarlos. Esto explica, por ejemplo, cómo los discursos de los líderes totalitarios podrían manipular a millones de personas a través de la radio o la prensa sin generar resistencia. Sin embargo, se piensa que con el pasar del tiempo se empezó a entender que las audiencias no eran completamente pasivas. Así surgieron nuevas corrientes como la teoría de los usos y gratificaciones, que muestran que las personas eligen los medios que consumen según sus necesidades. Algunos buscan información, otros entretenimiento, otras formas de identificación social. Esta perspectiva esta perspectiva permitió reconocer al receptor como un sujeto activo que interpreta los mensajes desde su contexto. Entonces, se puede decir que esto es importante tener en cuenta que el significado de un mensaje no se produce solo en quien lo emite, sino también en quien lo recibe, según su cultura, educación y experiencia. Es ahí donde las teorías de la comunicación se vuelven tan valiosas porque nos permiten analizar cómo los mensajes circulan, cómo influyen, cómo se reconfiguran en distintos espacios sociales y sobre todo cómo han sido usados tanto para el control como para el cambio. Por eso, entender estas teorías no solo es útil en lo académico, sino también en lo cotidiano, para comprender un poco o interpretar mejor lo que vemos, escuchamos y compartimos cada día. Puedo decir desde mi punto de vista que para que el origen
y la evolución de las teorías de la comunicación nos ayuden a comprender cómo influyen los mensajes en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos con los demás, se necesita que entendamos estos procesos para poder ser ciudadanos más críticos y conscientes frente a la información que recibimos y compartimos a diario. Yo soy Geraldine Valencia y hoy quiero contarte un poco sobre cómo he entendido la teoría de la comunicación y por qué creo que es tan importante para comprender lo que pasa en nuestra sociedad. Para mí es clave resaltar que los primeros estudios sobre la comunicación buscaban entender cómo se transmite un mensaje, cómo influyen las personas y sobre todo, cómo los medios pueden moldear la interpretación de la audiencia frente a un hecho específico. En sus inicios se pensaba que las personas recibían los mensajes sin cuestionarlos, como si las ideas se pudieran transmitir directamente al oyente sin que él hiciera un juicio sobre lo que se le estaba diciendo. Esto me hizo pensar en el poder que durante mucho tiempo se ejerció en el control de las masas. Más adelante conocimos la propuesta de la Escuela de Frankfurt y ahí todo comenzó a tener más sentido. Estos autores explican cómo los medios se usan para mantener el control, para que las personas piensen y actúen de una forma determinada. Como ejemplo, me voy a remontar al inicio de los medios de comunicación. En el siglo XV, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, lo que revolucionó la forma de comunicar la información. Uno de los eventos más importantes ligados a este avance fue la Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero en 1517. Cabe acotar que Martín Lutero era un monje teólogo, podemos decir que detractor de las ideas radicales de la Iglesia Católica. Lutero utilizó la imprenta para difundir sus ideas religiosas en contra de la Iglesia Católica, especialmente a través de sus famosos 95 tesis, que fueron producidas en grandes cantidades y traducidas a varios idiomas. Gracias a los impresos, sus ideas se expandieron rápidamente por Europa, generando un gran movimiento de cambio religioso y político. Aunque la imprenta abrió las puertas a una mayor circulación del conocimiento, también fue utilizada estratégicamente para persuadir, crear polémica y movilizar masas, lo que evidencia cómo desde los inicios los medios de comunicación fueron herramientas poderosas para influir en la sociedad. Quiero contarles un poco que las ideas de Martín Lutero era liberar a las personas de esa época sobre una idea que se le estaba transmitiendo de forma directa sin que ellos pudieran cuestionarlo, simplemente por la fe. Él les dijo, no vengan, ustedes pueden conocer la información por sus propios medios y cuestionar y decidir si creer o no creer. Una de sus principales críticas fue que el perdón no se compra mediante el diezmo. En esta evolución del pensamiento, también pude aprender cómo el contexto cultural influye en la interpretación y construcción de significados, especialmente desde enfoques como estudios culturales que cuestionan la idea de un receptor pasivo. Ya no es así. Ahora en la era digital, todos hacemos parte del proceso comunicativo. Ya no solo consumimos información, también la creamos. Somos prosumidores. Gracias a las herramientas digitales participamos activamente a través de blogs, periodismo abierto e incluso desde nuestras redes, donde podemos construir nuestra propia audiencia. Quiero concluir diciéndoles que la teoría de la comunicación no es solo algo que se estudia, es una herramienta para entender mejor nuestro entorno y más que eso, nos da la posibilidad de transformarlo, porque si comprendemos cómo funciona la comunicación, también podemos usar para cambiar realidades de nuestro entorno. Ha sido un gusto transmitirles esta información, espero que les haya sido útil y que les haya gustado.